Hola, ¿qué tal? La profe del Rincón aquí. Una vez más, ahora les traigo el prólogo, la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Esta es una novela anónima y vamos a hablar un poquito de lo que es el prólogo y por qué es importante el prólogo en esta novela. Primero vemos las generalidades de la novela misma. Es una novela que se escribió en 1554 y con el nacimiento de esta novela también nace el género picaresco. El autor es anónimo y en la época en que surgió esta novela fue en el llamado siglo de oro, en el siglo XVI, más o menos en la época del Renacimiento. ¿Qué es el género picaresco y cuáles son las características? Primero, es una novela escrita en prosa que narra las perspicacias de un pícaro. Entendamos por pícaro alguien vago que se dedica a hacer trampa para poder sobrevivir. Es narrada en primera persona, existe la ausencia de un héroe, pero existe la presencia de un antihéroe, que en este caso es el pícaro. El personaje, otra vez el pícaro, es un bufón, alguien que constantemente, por medio de sus trampas, de sus picardías, está constantemente burlándose y haciéndote reír. Es una novela realista que te presenta la realidad de la España de ese momento y es una novela que presenta todas las vicisitudes por las que pasa el pícaro, el pobre, el más bajo en la cadena social. ¿Ok? De estatus social. También es una sátira. ¿Por qué? Porque se burla de todas las realidades que se estaban viviendo, especialmente de la clase que tiene el poder en ese momento, la clase social alta, que está compuesta por el clero y la nobleza. Pero para poder entender esta novela, tenemos que entender también las características del lector de esa época, comparándolas con las características del lector moderno, o sea, nosotros mismos. Las características del lector de la época del siglo de oro, primero entendamos que en esta época la mayoría de la gente estaba acostumbrada a escuchar o leer novelas de caballería. Estaban acostumbrados al héroe armado, al caballero andante que va y pelea batallas a cambio de un reconocimiento por ellas. Entonces eran héroes. Una de las cosas también que es importante saber es que la gente no estaba acostumbrada a leer las mentiras o las patrañas que un pícaro hacía. Entonces, esto era algo novedoso, era algo que la gente no entendía por sí mismo en cuanto a verlo escrito como una novela. Claro que lo entendía como parte de la vida. Sin embargo, la gente era más inocente en cuestiones de lectura de este sentido, porque desconocía completamente lo que era una novela picaresca. ¿Okay? Otra de las cosas que posiblemente podía haber sucedido con el lector de esa época es que necesitaba leer el prólogo de una novela para poder entender el resto de la novela. En este caso, en el prólogo, como lo mencionaba antes, se escribe por el autor de la novela y entonces en ese prólogo se establece el ambiente de la novela misma y todas las situaciones que más adelante se van a leer con más detalle en los tratados o capítulos siguientes. Con respecto al lector de esta época, el lector de esta época seguramente se brincaría el prólogo y se iría directamente a leer los tratados o los capítulos. ¿Qué pasaría con esto? Que entendería luego y muy fácil las trampas y las patrañas que hace el pícaro, porque ya no son una novedad, ya es algo que el lector de hoy en día conoce muy bien. Entonces entendería al niño huérfano, al niño de la calle, al niño que vive de la limosna, vive de lo que otros le tiren, le den, o más bien sobrevive. Entonces entendería muy pronto todas esas desventuras de las que habla Lazarillo en su novela y en su prólogo. Otra cosa que haría tal vez el lector moderno es, después de leer la novela, regresaría al prólogo para encontrar esas partes o esos huecos que no pudo hallar en el resto de la novela y que el prólogo le explicaría y de esa manera entendería mucho mejor la novela y por supuesto a esta altura ya estaría bastante encariñado con ese pícaro.
Muy bien, las características esenciales de este prólogo, específicamente del prólogo de Lazarillo de Tormes, es que, primero, como lo dije antes, los prólogos son escritos por el autor de la novela, pero recuerda que esta novela es anónima. Entonces, aparentemente, esta novela fue escrita por Lazarillo de Tormes. Lo interesante es que Lazarillo de Tormes es un personaje ficticio. Otra característica del prólogo es que mantiene la perfección del anonimato, es decir, como el autor anónimo usa a Lazarillo, aparentemente el autor de la novela, como el escritor del prólogo, pues el anonimato no se descubre, sigue ahí, patente. En la 3, que sería la voz que escuchamos, es la voz del autor de la novela, es decir, de Lazarillo de Tormes, una vez más. Vemos cómo el autor anónimo usó a su propio personaje y hizo ver como esto una novela autobiográfica de, obviamente, Lazarillo. Entonces, es un prólogo perfecto donde el autor te hace pensar que Lazarillo de Tormes es el escritor de esa novela. Información importante también acerca del prólogo es que en el prólogo se usa la palabra caso varias veces. La palabra caso se refiere a una situación legal, una situación que aparentemente Lázaro estaba en ella. La palabra caso se menciona al inicio y al final de la novela, es decir, en el prólogo y en el tratado 7, que es el último tratado. Sí se llega a mencionar en los demás tratados, pero no con la misma color o el mismo énfasis de tratar esto como un caso legal. Ahora, la palabra caso en el prólogo también intenta exponer la situación que vivía Lázaro en su propia casa ya de adulto y que esa situación andaba de boca en boca en el pueblo y ponía en peligro a Lázaro. ¿Qué es esa situación legal de Lázaro? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que en esa época existía una ley que condenaba a todo marido que consintiera la infidelidad de su esposa a cambio de beneficios económicos. Si esto se comprobaba, el marido estaba condenado a la vergüenza pública, es decir, se pregonaba por las calles del pueblo con el condenado arriba de una carreta y alguien jalando esa carreta gritando por qué era condenado y por qué era avergonzado públicamente. En este caso, por ser cornudo, por aceptar la infidelidad de su esposa. Y ese sería el primer castigo. El segundo castigo sería remar en las galeras del rey por al menos 10 años. Entendamos las galeras del rey, unos barcos grandísimos que tenían unos remos grandísimos y que se ponían al extremo de cada remo al menos 5 esclavos para estar remando constantemente esas galeras. Por lo tanto, el castigo era físico. Si después de eso, o dependiendo de la gravedad de la falta, se iba al tercer castigo, que significaba remar por el resto de su vida en esas galeras, perpetuamente como un castigo físico constante. Las ironías que vemos en el prólogo son el hecho de que Lazarillo está relatándole el caso a su merced, por extenso que este caso fuera, simplemente él mismo se estaba exponiendo al peligro porque lo que pretendía decir a su merced por muy extenso era dar detalles de lo que estaba ocurriendo, es decir, casi ponerse en las manos de las personas que lo estaban poniendo a juicio. El mismo Lázaro, otra ironía, es que su trabajo era ser pregonero. Él era uno de los que subía a los condenados en carreta y los paseaba por todo el pueblo exponiendo la vergüenza. Entonces ahí hay otra ironía, que si él es hallado culpable, se iba a voltear el papel y él iba a ser el que iba a ser avergonzado en todo el pueblo. Otra cosa interesante también es el lenguaje figurado que usa cuando dice salir al buen puerto o salir con fuerza y maña remando. Es un lenguaje figurado que él usa que también es ironía porque la idea era que, como lo mencionamos en los castigos que podría recibir, es remar constantemente en las galeras del rey, pues él intentaba salir bien librado o intentaba salir a buen puerto con esto al exponer su caso.
Muy bien. Finalmente, vemos otros aspectos importantes, es que en la España de ese momento se puede ver una España donde iba incipientemente hacia un sistema capitalista. Aunque había reyes, su sistema económico era un sistema capitalista. ¿Y qué características tenía ese sistema capitalista de esa época? No era el capitalismo que conocemos hoy en día, donde una persona trabaja y lleva su producto y lo vende y hace riqueza con él. No, simplemente era un capitalismo basado en las relaciones de trabajo donde el pudiente y el pobre se conjugaban y básicamente se reducía a siervos y amos, nada más. El argumento, en este caso el argumento que usa Lazarillo, es que en la literatura de ese momento del siglo XV simplemente se da importancia al noble, al rico y al cura. Son los que tienen el poder. Y el pobre, si es que existe, nadie lo ve, es invisible, no importa, no importa lo que pase con él. Entonces, ese es el argumento que usa en su defensa Lazarillo al decir que él era pobre, que él básicamente no existía, por lo tanto, al no existir él, no existía la deshonra de un marido cornudo. Lo interesante aquí es que ese argumento se toma como válido por parte del arcipreste, que es el juez que lo está juzgando, a la misma vez es su merced, a la que Lazarillo se refiere al inicio, y que el mismo arcipreste es el amante de la esposa de Lazarillo y del cual Lazarillo recibe cierta economía, no porque lo dé a cambio de el amaciato con su esposa, sino porque él trabaja para el arcipreste. Desde ahí vemos todas las artimañas de Lazarillo para salir adelante hasta en el último momento, cuando él ya por fin, después de tanto vagar en la pobreza, de ir para arriba y para abajo, por fin tiene una estabilidad económica que fue ofrecida por el arcipreste, y fue el arcipreste mismo quien le dio a su esposa por mujer, porque para poder tener ese puesto de trabajo él tenía que ser un hombre casado. Entonces el arcipreste le da a esta mujer como esposa, él la recibe y tiempo más adelante se dan cuenta de que esa mujer es la amante del arcipreste. Y Lazarillo se ve en esa situación donde legalmente está completamente en peligro. Sin embargo, lo que aprendió del ciego y lo que aprendió en la calle a través de tantos años de vicisitudes y desasosiego, lo usa en este momento como argumento para decir, hey, la clase trabajadora, la clase pobre realmente no existe. No hay que juzgarla porque no existimos, somos invisibles, solo somos producto para lograr riqueza para ustedes, los del poder. Pues básicamente ese es un resumen del prólogo que te ayudará a entender el resto de la novela. Espero que te sirva.